Muy bien, ingenieros. Vamos a comenzar con este curso de simulación hidráulica bidimensional en el programa IBER. Me presento con ustedes. Yo soy el ingeniero Yomaela Morales Rayo. Soy ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico de Zacatepec, en el estado de Morelos. Tengo una maestría por la UNAM en hidráulica. Y bueno, llevo aproximadamente 8 años realizando estudios hidrológicos e hidráulicos y tengo especialidad en la modelación unidimensional, bidimensional para la protección de o para mitigar más bien las inundaciones tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. ¿Ok? Entonces, hace muy poco acabo de prestar mis servicios a una empresa en el proyecto del Tren Maya. A mí me tocó trabajar en el tramo 1, que comprende 220 kilómetros, y junto con mi equipo trabajamos en la zona de protección en el cuerpo del terraplén, que comprende el eje, pues la vía férrea como tal. Entonces, trabajamos realizando moderación unidimensional, bidimensional y determinamos las cotas para proteger el terraplén. Entonces, prácticamente a esta parte me he dedicado. Asimismo, en el Instituto Enzo Levi, pues bueno, estamos participando en dar este curso. Asimismo, les recuerdo que tenemos otros cursos como es el de Sistemas de Información Geográfica en QGIS. También recientemente empezamos un diplomado en estudios hidrológicos. ¿Okay? Y posteriormente vamos a manejar otros cursos como lo es la modelación unidimensional y bidimensional en el programa GECRAS, modelación hidrológica en el programa GKHMS. Y hay otros cursos que los invito a que puedan ingresar a la página del instituto y puedan revisar cuál se adapta más a sus necesidades. Recordemos que es esencial que todos los días, como ingenieros, nos capacitemos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con este curso. Bueno, yo voy a ser su instructor, ya me presenté. Para que nosotros podamos entender la necesidad de realizar una modelación hidráulica bidimensional, debemos de entender pues qué nos lleva a ello, ¿no? Las consecuencias. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros realizamos modelación hidráulica 2D es debido a las inundaciones. Entonces vamos a empezar con esa definición, las inundaciones. ¿Ok? Primero que nada, debemos de entender que uno de los principales fenómenos hidrometeorológicos con los que se tuvo contacto desde el inicio fue con las precipitaciones extremas. Entonces, la mayoría de la gente asocia a la carrera de ingeniería civil con construcción, aunque es mucho más, ¿ok? Pues más que construir edificios o hasta las más impresionantes presas, los ingenieros civiles también podemos definirlo que están llamados a construir civilización. Entonces, el propósito de poder realizar una modelación bidimensional en zonas urbanas es para que nosotros podamos tener un control en el manejo pluvial por las calles, ¿ok? Este control nosotros lo llevamos a cabo mediante un diseño de sistema de drenaje entubado, ¿ok? Y esto siempre pues, se ha realizado. Recordemos que pues, las expansiones de ciudades aquí en el siglo XX se empezaron a realizar este tipo de sistemas en la gran mayoría de las ciudades, ¿ok? Y para ello, para que nosotros podamos entender cómo trabaja pues estos diseños de sistemas, pues en el año de los 70 se empezó a trabajar con las primeras simulaciones computacionales
en el programa SWIM. ¿Ok? Les explico lo siguiente. El programa SWIM es uno de los tantos software que permiten realizar este tipo de diseño de sistemas de drenaje pluvial urbano. ¿Ok? Entonces, esas simulaciones empezaron en los años 70. Posteriormente, se realizaron modelaciones bidimensionales. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a entrar. ¿Ok? Pero pues bueno, debemos de entender que siempre se ha tenido la necesidad de poder, pues bueno, mitigar este problema que son las inundaciones. Pero bueno, ahora sí, ¿qué son las inundaciones? ¿Qué debemos de entender por inundaciones? Bien, primeramente, nosotros debemos de hacer una clasificación de inundaciones, de acuerdo a su origen y tiempo de respuesta hidrológica de una cuenca. Las inundaciones, por su origen, se pueden denominar pluviales, fluviales, costeras o falla de infraestructura hidráulica. Me refiero a una falla de una presa, en donde el diseño es escaso, una mala operación o falta de mantenimiento o térmico de la vida útil de la obra. Cuando hablamos de un tiempo de respuesta hidrológica de la cuenca, nos referimos a rápidas o dinámicas, lentas o estáticas, ¿ok? Recordemos, bueno, esta parte de respuesta hidrológica nos referimos a que aquellos que son hidrólogos, hidráulicos, agrónomos también entienden este concepto de cuenca. Una cuenca es una delimitación de un área en donde recibe la captación de agua y bueno, dependiendo la topografía del sitio, podemos determinar el tiempo de respuesta, es decir, cuánto se tarda el flujo en, bueno, en salir de esa área delimitada. ¿Ok? A eso nos referimos cuando hablamos de rápidas o dinámicas, lentas o estáticas. Entonces, no me voy a detener aquí, puesto que ustedes van a tener esta presentación, pero es esencial que podamos entender la razón por la cual nosotros realizamos modelación bidimensional. ¿Ok? Y las inundaciones, pues, ¿cómo podemos entenderlas? Como normales, naturales o malas. Aquí también les presento un mapa en el cual se señala cuáles son algunas de las razones por las cuales surgen las inundaciones. Debemos entender que este tipo de afectaciones por inundaciones son directas, indirectas, tangibles e intangibles. ¿Ok? Y bueno, para poder mitigar este tipo de inundaciones, nosotros tomamos unas medidas, ya sea estructurales o no estructurales. Muchas veces les va a tocar que los van a contratar porque tienen un problema de inundación en una zona de estudio o quieren analizar un cuerpo de agua, quieren analizar una laguna de retención o de regulación. Entonces, esto es con la finalidad de mitigar ese tipo de inundaciones. Entonces, ustedes tienen que conocer la diferencia de una medida de mitigación estructural y no estructural. Aquí se las estoy presentando yo, ¿ok? Entonces, muy bien. Dentro de esta mitigación de afectación por inundaciones, recordemos, están las estructurales y las no estructurales. ¿A qué nos referimos con las estructurales? Bueno, son aquellas en las cuales podemos definir como obras de regulación, obras de rectificación u obras de protección. Las no estructurales, pues bueno, son las acciones permanentes que nosotros realizamos. La reforestación, las prácticas de conservación de suelo, los mapas de riesgo por inundaciones, las acciones de operación durante temporada de lluvia, el sistema de alerta hidrometeorológica, las acciones preventivas para protección civil
y los seguros contra inundaciones. Son algunas de las medidas no estructurales. Entonces, si a ustedes les interesa esta parte de la simulación bidimensional, ustedes podrían generar mapas de riesgo ante inundaciones. Recordemos que en cada ciudad se requiere el atlas de riesgo. Y dentro del atlas de riesgo, pues vienen los mapas de riesgo ante inundaciones. Entonces, ustedes en su ciudad pueden pues, prestar su servicio para generar este tipo de mapas de riesgo. ¿Ok? Entonces, aquí les hago la explicación de qué es un mapa de riesgo. Lo que les voy a solicitar a ustedes es que puedan revisar la definición de qué es un peligro, qué es una vulnerabilidad, qué es una exposición y qué es una resiliencia. ¿Ok? Entonces, bien, aquí inclusive les estoy dando un mapa de riesgo ante inundaciones, que no es más que un criterio de asignación de niveles de riesgo ante inundaciones simplificado para viviendas. ¿Ok? Este mapa de riesgo lo desarrolló un amigo de la maestría para su tesis. Muy bien. Entonces, igual les muestro, ustedes podrán en un futuro, si ustedes desean involucrarse más en este tema, generar mapas de riesgo ante inundaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a esta parte de los modelos. Los modelos los debemos de clasificar de la siguiente manera. Hay modelos físicos, modelos matemáticos y modelos análogos. ¿Ok? Nosotros vamos a ver los modelos matemáticos, los cuales son la representación de la realidad a través de un conjunto de ecuaciones matemáticas necesarias para expresar las relaciones entre variables y parámetros que asocian el estado del sistema y su evolución bajo la influencia de ciertas variables. ¿Ok? Y tienen la gran ventaja que al utilizar ecuaciones complejas se pueden apoyar en la computadora para obtener una solución. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la simulación computacional para mitigar las inundaciones o para analizar las inundaciones, pues bueno, contamos con diversos programas, como lo es el HEC-RAS, el IBER, programas de paga, como es el PC Swim, el Flow 2D, el ITSI y el MyFlow. Entonces recordemos, HEC-RAS ya incorpora la parte bidimensional también. Pero bueno, generalmente, no sé, para delimitación de zonas federales, pues manejamos el HEC-RAS 1D. ¿Ok? Entonces, regresemos a esta parte de sistemas computacionales de inundaciones. Entonces, recordemos que también hay alcances de simulaciones computacionales unidimensional, 2D y 3D. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos, es el modelo que vamos a considerar. ¿Ok? Y eso es muy importante que podamos entender esa parte. Y bueno, para ello les voy a explicar el IBER, que es el programa que nosotros vamos a manejar. ¿Qué es IBER? Bueno, al final IBER es un modelo que fue desarrollado en España por el Grupo de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, la Universidad de Coruña, el Instituto Flume de la Universidad Politécnica de Cataluña y el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. ¿Ok? Se describe como un modelo matemático bidimensional para la simulación del flujo en lámina libre. ¿Ok? Es decir, ustedes en IBER pueden analizar de manera bidimensional un cauce, ¿ok? Asimismo, pueden colocar una estructura para ver el comportamiento de la estructura hidráulica y ver, digamos, a partir de un hidrograma de diseño, podemos revisar si el cauce analizado tiene la capacidad para transitar dicho hidrograma o en su caso se presenta un desbordamiento. Entonces, esta parte del análisis
el flujo en lámina libre, lo vemos en un campo que nosotros denominamos hidrodinámica, que cuando vayamos a entrar al programa, ahí les voy a mostrar. ¿Ok? Entonces, es una de las cosas que podemos hacer en Iber. ¿Qué otra cosa podríamos realizar en Iber? Bueno, podríamos también inclusive generar una delimitación federal con el programa Iber. ¿Ok? Al final Iber exporta los resultados en ASCII o en XYZ y nosotros mediante una manipulación en un sistema de información geográfica podemos representar la huella del NAMO, que es el nivel de aguas máximas observado, requerido para una delimitación federal. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente cuando ustedes realicen un estudio hidrológico e hidráulico, se los van a pedir. Ahorita, este programa pues se está manejando aquí en México en gran medida, ¿ok? Entonces, me ha tocado que cuando yo realizo estudios hidrológicos e hidráulicos, no solo me piden la simulación en el programa GECRAS, sino también en Iber. Muy bien. Entonces, Iber se enfoca principalmente en la modelación de ríos y llanuras de inundación, con lo cual permite modelación de transporte de sedimentos 2D, así como la visualización de resultados de manera amigable. Los tipos de archivos que maneja son vectores. Los vectores son líneas, puntos y polígonos representados en un shapefile, los cuales podemos visualizar en un sistema de información geográfica. Les recuerdo, es muy importante cuando nosotros manejamos ese tipo de programas que podamos tener, digamos, conocimientos de sistemas de información geográfica. Los invito a que puedan participar en algún curso de sistemas de información geográfica. Es esencial, ¿ok? Entonces, dentro de las simulaciones computacionales, bueno, les hablo de GECRAS, ¿no? Recordemos que el GECRAS fue desarrollado por el Centro de Ingenieros Hidrólogos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Su enfoque es principalmente en ríos en una dimensión. Actualmente se cuenta con modelación bidimensional, ¿ok? Entonces, nosotros podemos colocar una estructura, puede ser un puente, podemos transitarlo de manera unidimensional o en su caso podemos realizarlo de manera bidimensional en el programa GECRAS, ¿ok? Entonces, bueno, no me voy a detener aquí. Y bueno, hay otros programas también, estos programas que tienen, digamos, el código de SWIM. Les recuerdo que es un código de resolución gratuito. Bueno, realiza la simulación utilizando 3 módulos, el hidrológico, hidráulico a superficie libre e hidráulico presurizado. Yo he tenido la oportunidad de utilizar este programa PCSWIM, nos da buenos resultados. La ventaja de este tipo de programas es que pues, manejan sistemas de información geográfica integrados en el mismo programa. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de un análisis que desarrolló un compañero, Eduardo Hernández Samaniego, y bueno, él revisó un evento o recreó un evento en la ciudad de Chihuahua en el año 2015 y bueno, hizo las recreaciones del evento y mediante modelación bidimensional, él obtuvo los tirantes que se presentaban en las calles. Obsérvese, llegó a la conclusión de que, bueno, hay una imagen, obsérvese de una Homer, y bueno, podemos observar la altura a la cual llegó ese tirante de agua, ¿ok? Entonces, mediante la modelación, pues, obsérvese que recreó mediante dicha simulación bidimensional el evento y efectivamente le da los tirantes presentados en la zona. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque en ocasiones les va a tocar que pues analicen algún evento, ¿no? Entonces, tanto para calibración en el modelo como
cualquier otra situación o necesidad de recrear el evento, pues bueno, ustedes tienen que confirmar que su modelación es adecuada, ¿no? Y es viable para poder realizar algún diseño para mitigación de inundaciones. ¿Ok? Entonces, esta es una parte introductoria que yo les doy para que ustedes puedan entender la necesidad de realizar una modelación bidimensional. Bien. Entonces, vamos a ver esta parte del temario. Vamos a iniciar con los conceptos generales. Vamos a hablar posteriormente de la incorporación de sistemas de información geográfica en IBER. Vamos a ver qué es preproceso, qué es postproceso en IBER. Vamos a generar geometrías, generación de geometrías, las cuales denominamos nosotros estructuradas y no estructuradas. Vamos a ver ambas. Vamos a ver la colocación de estructuras. Vamos a ver cómo se colocan esta parte de los diques, muros. Esperamos ver alguna pila. Y bueno, les voy a mostrar los puentes, cómo se deben de visualizar en NIBE. ¿Ok? Vamos a ver las opciones de cálculo. Vamos a visualizar y exportar los resultados para poder manejar dicha información en un sistema de información geográfica. Asimismo, vamos a ver los procesos hidrológicos en zonas urbanas y la generación de envolventes máximas de tirantes y velocidades en un sistema de información geográfica. Entonces, esto es lo del temario. Este es el temario que nosotros vamos a visualizar pues en este curso. ¿Ok? Entonces, bueno, ya explicamos que es IBER, la aplicación del programa IBER. Pues bueno, ya hemos hablado un poquito de ello. Y IBER, recordemos, combina conceptos de hidrología, hidráulica general, geomorfología, y también hay un apartado que denominamos transporte de sedimentos. Estudia el comportamiento hidráulico de los ríos en los cuales se refiere a los caudales y niveles medios extremos, las velocidades del flujo, las variaciones del fondo por socavación y sedimentación, y la capacidad de transporte de sedimentos y los ataques contra márgenes. ¿Ok? Entonces, la aplicación del programa IBER, recordemos, pues bueno, podemos realizar una simulación y ver las consecuencias producto de un desbordamiento de ríos, zonas urbanas inundadas y, bueno, los daños tangibles e intangibles. Bien, entonces ya explicamos esta parte de los modelos numéricos, que están los físicos, los analógicos y los numéricos, que es ahí donde nosotros ingresamos. Y bueno, dentro de los modelos numéricos está el 1D, el 2D y el 3D. ¿Ok? El 1D, pues se asume que una de las dimensiones prevalece sobre las otras dos. El 2D, pues es bidimensional y considera las variaciones en las dos dimensiones del plano horizontal. Y el tridimensional, pues representa el estado más avanzado de la modelación. Y estos modelos son capaces de calcular las tres componentes espaciales de la velocidad y, por lo tanto, aplicables a cualquier caso práctico. ¿Ok? Los modelos bidimensionales. Ya les había mencionado que hay diferentes tipos de modelos bidimensionales y bueno, hay unos de forma gratuita y hay otros que tenemos que pagar. Entonces, los que tenemos que pagar, pues se los muestro en esta parte. Si ustedes quisieran aprender otro modelo, pues bueno, tendrían que ingresar a la página correspondiente de cada programa. Y si ustedes me preguntan, ¿es necesario? Pues bueno, ya depende de la necesidad. Yo sí recomiendo que al menos nosotros manejemos algún modelo bidimensional de paga. Entonces, sí es requerido que podamos manejarlo siempre y cuando pues no nos metamos de lleno en esta parte. Si solamente es para realizar proyectos esenciales, pequeños, pues no es necesario. ¿Ok? Con el programa IBER y HEC-RAS es suficiente.
Bueno, entonces esta parte es muy sencilla. Simplemente les quería mostrar la diferencia de los modelos unidimensionales y los modelos bidimensionales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. A mí me interesa que entremos a la parte de IBER, pero bueno, es esencial que tengan los conceptos. E insisto, toda esta información ustedes la van a encontrar en el Classroom. Vamos a ver los sistemas de información geográfica, la incorporación de sistemas de información geográfica en IBER. Primero debemos de entender qué es un SIG. ¿Qué le llamamos? Bueno, el sistema de información geográfica es un conjunto de hardware, software, que son datos geográficos y personal capacitado organizados para capturar, almacenar, consultar, analizar y representar todo tipo de información que pueda tener una referencia geográfica. Es como lo denomina Puerta, ¿ok? Y dentro de las aplicaciones de los sistemas de información geográfica, pues se encuentra la delimitación de uso de suelo, las cuencas, el análisis de cuencas, una planimetría de una zona en la cual nosotros podemos representar como tal la planimetría e incorporar el uso de suelo. Asimismo, nosotros podemos pues visualizar esta parte de modelos digitales de elevación. ¿Ok? Entonces, son algunas de las aplicaciones, si bien no son todas, son dentro de las más esenciales que nosotros desarrollamos en un sistema de información geográfica. ¿Ok? Obsérvese lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio inclusive de esta zona y obsérvese la necesidad de poder aplicar los sistemas de información geográfica para poder visualizar este tipo de situaciones. Esta zona que les muestro se encuentra en la ciudad de Acapulco, en la zona que pues denominamos Punta Diamante. Bueno, obsérvese en el año 2002, en el margen derecho, se encuentra un cauce que pues se llama el Sabinal, ¿ok? Y en esa zona que está colocado el círculo, obsérvese que en el 2002 no había, digamos, una zona urbana. Pero después, obsérvese que en el 2017, cómo ya se encuentra urbanizada dicha zona. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros con una urbanización de esa índole? ¿Qué se podría esperar ante un evento de precipitación extrema? Cuando no se planifica bien, cuando se construye cerca de un cauce perenne, pues esas son las consecuencias, ¿no? Y efectivamente les aseguro que esa zona, cada vez que hay un evento extremo, se inunda. ¿Ok? Entonces vamos a analizar mediante modelación bidimensional precisamente ese caso de estudio. Aquí vamos a ver casos reales. ¿Ok? Entonces, continuamos con esta parte del formato vectorial y raster. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector proporciona una manera de representar objetos espaciales del mundo real en un sistema de información geográfica. Y un raster define el espacio geográfico como una cuadrícula que almacena un valor numérico, por ejemplo, elevación de terreno. Entonces, los raster los utilizamos para representar modelos digitales de elevación, modelos digitales de pendiente y, bueno, otro modelo necesario mediante un espacio geográfico en una cuadrícula. Y los vectores, pues, son los denominados shapefile, que pueden representarse por medio de puntos, líneas o polígonos. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y bueno, en un sistema de información geográfica nosotros también manejamos esta parte del TIN. El TIN es una forma de datos geográficos digitales basados en vectores y se construye mediante la triangulación de un conjunto de vértices y los vértices están conectados con una serie de aristas para formar una red de triángulos. Cada nodo triangular tiene una coordenada X y Y un valor Z o de superficie. ¿Ok? Es lo mismo para aquellos que manejamos AutoCAD.
pues es una triangulación, ¿no? Entonces, pues aquí en un sistema de información geográfica, ya sea QGIS o ARMAP, nosotros podemos realizar. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de ASCII, pues un ASCII es un formato de texto delimitado y bueno, es uno de los formatos de exportación más utilizados, ya que el archivo se puede utilizar como origen de importación en muchas aplicaciones. ¿Sí? Entonces, al final, el ASCII nos representa un bloc de notas en el cual nos solicita lo siguiente o nos muestra lo siguiente. El número de columnas, el número de filas, nos pide la coordenada, esquina inferior izquierda, en X y en Y. Asimismo, nos permite visualizar el tamaño de la cuadrícula que nosotros estemos analizando. Esta parte que ustedes ven que es Neodata Value, cuando tiene menos 999, quiere decir que no hay información de la variable que nosotros estemos analizando. ¿A qué me refiero? Pues si estamos revisando modelo digital de elevación, pues cuando indique 999, pues no hay información en esa zona. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, bien, vamos a continuar y vamos a ver esta parte de cómo nosotros importamos sistemas de información geográfica al IBER. ¿Por qué yo no utilizo en lo personal una versión más reciente? Recordemos que la versión más reciente, por lo general, es una versión beta, ¿no? Entonces, me ha tocado analizar proyectos que están en la versión 2.6 y yo tengo problemas de abrirlos en una versión pues anterior o inclusive que se está trabajando en la versión 2.5.2 y tienes problemas en la versión 2.6. Entonces, es la única razón por la que pues yo manejo para aprendizaje la versión 2.5.2 y no hay cambios. Entonces, bueno, esa es la razón. Sin embargo, si ustedes quieren manejar una versión más reciente, no pasa nada. En IBER, nosotros podemos importar este tipo de sistemas, o podemos importar archivos vectoriales y archivos raster. ¿Ok? Entonces, más adelante lo vamos a ver, no se preocupen, simplemente les voy a mostrar el área de trabajo. Una vez que ustedes descarguen el programa, simplemente le tienen que dar clic derecho y ejecutar como administrador, siguiente, para finalizar. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vayan a abrir el programa IBER, van a encontrar estas pestañas que más adelante, insisto, voy a explicar a detalle. Y bueno, hay una pestaña que nos dice archivo, importar, y todos estos, digamos, estas pestañas que nuevamente se abren, pues viene, digamos, cuál es el archivo que nosotros podríamos importar. Es decir, podemos importar un DXF, que es un archivo de AutoCAD, podemos importar un archivo shapefile, podemos importar puntos, que son XYZ, podemos importar KML. Los demás no los vamos a ver, pero bueno, en este caso vamos a analizar solamente los más esenciales, que son el DXF, el shapefile y bueno, el KML. ¿Ok? Entonces, estos son digamos, las importaciones que podemos realizar en el programa IBER. ¿Ok? Entonces, asimismo, nosotros podemos importar un archivo ASCII como una geometría. ¿Ok? ¿Cómo importamos ese archivo ASCII como geometría? Bueno, nada más le damos en archivo, importar y en donde dice GDAR. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros importamos de esa manera, se puede mostrar como digamos, en el esquema presentado. ¿Ok? Entonces aquí, ahí obsérvese que se presenta tanto la llanura de inundación, el cauce y la zona urbana. ¿Ok?
Entonces, precisamente esa zona que ustedes ven es de la zona Punta Diamante en Acapulco. Entonces, así se realizó la importación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de los sistemas de coordenadas en Iber para importación de archivos. ¿Ok? Usualmente, el más usado en Iber es el sistema cartesiano. ¿Ok? En el sistema de información geográfica se trabaja en coordenadas UTM. ¿Ok? Entonces, recordemos que en el sistema cartesiano, bueno, necesitamos las coordenadas X, Y y Z. Bueno, aquí les presento otro tipo de sistemas de coordenadas, como son las coordenadas cilíndricas, las coordenadas esféricas, pero no nos vamos a meter nosotros a esta parte y simplemente vamos a manejar el sistema de coordenadas cartesiano. ¿Sí? Es decir, cómo nosotros podemos visualizar en qué tipo de sistema estamos. Obsérvese lo siguiente. Voy a compartir una pestaña en Google Earth. Entonces, imaginemos que yo estoy analizando una zona de interés. Ok, aquí yo tengo una cuenca delimitada en el estado de Morelos. Ok, entonces yo quiero saber qué coordenada UTM o en qué coordenada UTM se encuentra dicho proyecto. Para ello, simplemente yo tengo que irme a Tools e irme a Opciones. ¿Ok? Y aquí viene el tipo de sistemas que nosotros podemos manejar. En este caso, grados decimales. Y nosotros, obsérvese que contamos con el sistema UTM. ¿Ok? Entonces, nosotros le damos clic en el sistema UTM, le damos OK y obsérvese lo siguiente. Nosotros vamos a leerlo de la siguiente manera. Entonces, en la parte inferior, donde estoy señalando con el cursor, aquí viene el número que corresponde a la coordenada UTM en la cual yo estoy trabajando. Es decir, es en la coordenada 14 y al final viene el norte. ¿Ok? Entonces, la coordenada UTM correspondiente a esta zona de interés es la 14 norte. Ejemplo, si yo me voy a otra zona de interés, me voy a Hermosillo. Obsérvese lo siguiente. Si yo analizo o tengo un proyecto en la ciudad de Hermosillo, ahora la coordenada UTM es 12 norte. ¿Ok? Esa es una de las maneras en las cuales nosotros podemos visualizar las coordenadas UTM en Google Earth. ¿Ok? Entonces, bien, asimismo, podríamos buscar directamente mediante una imagen cuáles son las coordenadas UTM que se manejan en México. Entonces, les muestro lo siguiente, es muy sencillo. Ustedes simplemente ingresan coordenadas UTM en México. Y bueno, aquí vienen el tipo de coordenadas que nosotros manejamos en México. ¿Ok? Entonces, empezamos con la coordenada UTM 11, 12, 13, 14, 15, 16. Todas son norte. ¿Ok? Entonces, es esencial, les explico, es esencial que nosotros podamos conocer la coordenada en la cual nosotros estemos desarrollando nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, porque es requerido pues en IBER también. Muy bien, ingenieros, vamos a continuar con el curso. ¿Ok? Vamos a ver esa parte del preproceso y postproceso. ¿Ok? Y la generación de geometrías. ¿A qué denominamos nosotros preproceso en IBER? Bien, bueno, nosotros primeramente tenemos que tener un manejo de datos en un sistema de información geográfica. ¿Ok? Eso es esencial. ¿Qué tipo de datos? Pues la zona de estudio,
la podríamos tener en un shapefile o inclusive podríamos obtenerla en un archivo TXT. Solamente la zona de interés. ¿Ok? Posteriormente nosotros en Iber necesitamos generar un preproceso. El preproceso se refiere a los siguientes pasos. En el preproceso nosotros creamos o importamos una geometría. Posteriormente asignamos una serie de parámetros de entrada, como puede ser, pues en este caso, la rugosidad, puede ser el ingreso de, pues, el hietograma, si estamos analizando un proceso hidrológico. A su vez, nosotros asignamos condiciones de contorno e iniciales. Cuando hablamos de condiciones de contorno, es ahí donde nosotros ingresamos el hidrograma de diseño, ¿ok? Y colocamos la condición de salida, ya sea el flujo que nosotros estemos analizando, que puede ser supercrítico o subcrítico, ¿ok? Y también las condiciones iniciales. Es decir, nosotros podemos analizar un cauce perenne o intermitente. Me refiero a perenne cuando tiene un flujo constante de agua. Intermitente, pues sabemos que solamente se presenta cuando hay algún evento, una avenida. Una vez que nosotros ya hemos asignado los parámetros y las condiciones de contorno, vamos a asignar opciones generales de cálculo, que tiene que ver con el tiempo de cálculo, los parámetros y los parámetros del esquema numérico. ¿Ok? A su vez, nosotros vamos a construir una malla de cálculo y vamos a asignar el modelo digital de elevación y lanzamos el cálculo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, este es el preproceso que nosotros tenemos que seguir. ¿Ok? Estos son los pasos. Entonces, si alguien me dice, oye, Singe, ¿y puedo construir primero la malla antes de asignarle los parámetros de rugosidad? No. ¿Ok? Hay que seguir el proceso tal como se está mostrando. ¿Ok? Por eso les insisto, en el Classroom van a tener todas estas presentaciones para que puedan guiarse en sus proyectos. Bien, este es el esquema. Yo voy a presentarles el esquema digamos, del preproceso y obsérvese lo siguiente. Nosotros contamos con pestañas de edición en Iber. Asimismo, estas pestañas de edición son las que se muestran y están enmarcadas en color rojo. ¿Ok? Asimismo, contamos con una creación de geometría a partir de coordenadas y contamos con las coordenadas del área de trabajo. ¿Ok? Entonces, voy a mostrarles en Iber, en la versión 2.5.2, las pestañas de edición son estas, ¿ok? Donde viene archivo y el archivo, pues bueno, nosotros podemos abrir un nuevo proyecto, podemos revisar los proyectos recientes, podemos guardar un proyecto, guardar como. Aquí es donde nosotros importamos, recordemos que importamos shapefile, .xyz, un KML o en su caso un DXF, que es un archivo CAD. Nosotros podemos exportar información, una malla HIP, un proyecto ASCII, unas capas encendidas y bueno, aquí nosotros podemos irnos a la parte de postproceso que no he explicado más adelante y bueno, son de las más esenciales. Tenemos una pestaña de vista. Ahorita les voy a mostrar cómo nosotros manejamos ese tipo de pestañas. Contamos con una geometría en la cual nosotros podemos crear una geometría desde Iber, la representamos por medio de líneas y de puntos, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos dentro de las utilidades, tenemos el campo de preferencias, en las cuales nosotros nos representa la interfaz del programa Iber, ¿ok? Entonces, viene en general, viene el idioma
que nosotros estemos analizando. Puede ser en español o en su caso en inglés. ¿Ok? Ustedes pueden manejar el que guste. ¿Ok? Aquí nosotros no le vamos a mover nada. Vamos a dejar los datos por default y simplemente en gráfico, ahí sí les voy a solicitar que se vayan a la parte de gráfico y en formato de leyenda van a obtener lo siguiente. El formato de leyenda y el formato de etiquetas vectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Iber, cuando nos maneja una leyenda, después de un resultado, nosotros podemos agregar las n cifras significativas que deseemos, ¿ok? Para mi caso, a mí solamente me interesa trabajar con 2 cifras significativas, ¿ok? O 2 cifras después del. Entonces yo, para poder manejarlo de esa manera, coloco la siguiente condición. Entonces ustedes, si quieren manejarlo de esa manera, pueden de una vez actualizar en ventana de preferencias esa información. Repito nuevamente, ¿dónde nos vamos? Utilidades, preferencias y nos vamos en donde dice gráfico y buscamos formato de resultados. En consecuencia, si ustedes quieren manejar 3 cifras, pues aquí simplemente le cambio. ¿Ok? Y bueno, vamos a dejar todo como está. Le damos cerrar. Estamos viendo utilidades. Datos. Cuando nosotros estemos simulando en Iber, en la parte de datos del problema, hay una pestaña que se llama general. Y aquí en general, nosotros solamente podemos indicar el número de procesadores. ¿Ok? Generalmente, cuando ustedes estén trabajando en un proyecto de gran escala, este tipo de simulaciones bidimensionales lo generan en las máquinas, como puede ser una Alienware o una Workstation, una estación de trabajo, ¿no? Donde ya manejamos capacidades de RAM de 32 y manejamos núcleos de 16. Pero bueno, en consecuencia, si yo tengo 12 procesadores, yo puedo indicarle directamente aquí la cantidad de procesadores que requiero para que pueda realizar la simulación de manera más rápida. Si yo coloco 20 procesadores y solamente tengo 12, bueno, en este caso solamente me va a respetar los procesadores que contiene la laptop o máquina que yo esté analizando. ¿Ok? Esta es la parte que nosotros solamente podemos cambiar en Iber. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, continuamos, ingenieros. Entonces, esta es la parte del preproceso. Recordemos, están las pestañas de edición, la creación de geometrías, ahorita nos vamos a meter, y las coordenadas del área de trabajo. Simplemente quiero que ustedes observen dónde se encuentra la información y a medida que vayamos interactuando con el Iber, vamos a revisar dichas pestañas. ¿Ok? Entonces, primeramente en el preproceso, nosotros podemos crear o importar una geometría, como había mencionado, o en su caso, nosotros podemos trabajar con 3 entidades básicas que ya cuenta el Iber, que son el rectángulo, el polígono o el círculo. Generalmente, les explico, se trabaja con puntos, con líneas y superficies NURBS, que vamos a revisar cuáles son esas superficies NURBS. ¿A qué denominamos superficies NURBS? Entonces, la combinación de estos elementos es suficiente para modelizar la geometría de cualquier modelo bidimensional. ¿Ok? Esto en donde ustedes lo van a encontrar. Me regreso al programa Iber y simplemente aquí
Obsérvese, me voy a geometría, crear puntos. Si yo le doy clic al punto, obsérvese que me coloca los n puntos que yo desee. ¿Ok? Para terminar en nivel, para darle enter, pues en nivel tenemos que darle clic al teclado, al escape. ¿Ok? Entonces, en Iber, escape es enter. ¿De acuerdo? Entonces, ya terminamos de utilizar, en este caso, el punto. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de líneas, obsérvese, nosotros podemos agregar una línea y hacer una conexión de un punto a otro. ¿Cómo realizamos esta parte? Yo me tengo que acercar al punto de interés, con clic derecho, le doy contextual y le doy juntar, o en su caso, control A. Y ahora el icono me aparece de esta manera. Simplemente yo me tengo que acercar al punto, darle clic, y de ahí el siguiente, darle clic. ¿Ok? Y así es como yo realizo la conexión de los puntos con las líneas. ¿Ok? Entonces es algo muy sencillo de manipular en nivel, pero hay que tener en cuenta activar las funciones que acabo de mencionar. Ojo, cuando ustedes quieren finalizar, recuerden, le van a dar escape. Es la manera en que nosotros podemos crear geometrías en nivel. Si yo deseo borrar lo que he creado, simplemente le doy geometría, borrar y le digo todos los tipos. ¿Ok? Entonces, ahorita nosotros vamos a trabajar con puntos, líneas y obsérvese lo demás. Superficie. La superficie es la que nosotros denominamos NURBS. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos darle en geometría, crear superficie NURBS. En superficie NURBS, nosotros tenemos lo siguiente. Es la manera en la cual nosotros podemos crear dicha superficie NURBS. Por contorno automático, por líneas paralelas, por puntos de líneas o por búsqueda. Nosotros podemos darle por contorno. Si le damos por contorno, lo único que necesitamos es seleccionar todas las líneas. ¿Ok? Lo único que necesitamos es seleccionar las líneas que estemos manejando y simplemente le damos escape. ¿Ok? Y le damos escape para terminar. Las superficies NURBS, les hago la explicación, son aquellas que nosotros requerimos para asignarle propiedades a nuestro modelo. ¿Qué tipo de propiedades? Bueno, asignarle la rugosidad o asignarle, en este caso, algún parámetro, como puede ser, si estamos analizando un cauce, un calado inicial del mismo. ¿Ok? Entonces, es esencial, por eso hace mención la diapositiva, que para hacer una modelación bidimensional, nosotros nos vamos a basar de puntos, líneas y superficies. ¿Ok? Siempre y cuando estemos creando digamos, o delimitando un área en nivel. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetirles, toda esta información está en geometría, crear, obsérvese, primero creé los puntos, posteriormente creé las líneas y posteriormente le di en superficies por contorno. ¿Ok? Si yo deseo borrar esta información, simplemente le doy geometría, borrar todos los tipos y selecciono una ventana, le doy escape, bueno, ya se borró la información. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta parte. Cuando nosotros hablamos de preproceso y ya hemos creado o importado la geometría, ahora lo que se requiere es asignarle la elevación a dicha creación. ¿Cómo realizamos esto? Obsérvese que en Iber
se cuenta con una pestaña que se llama herramientas Ciber. Entonces nos tenemos que ir a herramientas, Ciber, modelo digital de terreno, y bueno, es esta parte de combinar o dividir un modelo digital de terreno. ¿A qué se refiere? Bueno, esta pestaña crea una serie de nuevos archivos ASCII a partir de todos los archivos ASCII con extensión .txt que se encuentran en la carpeta. Es decir, si tú tienes 4 archivos ASCII por separado, pero esos 4 archivos comprenden una delimitación, tú desde Ciber puedes combinar esos archivos ASCII para posteriormente importarlos al programa, sin necesidad de hacer una unión en un sistema de información geográfica. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros utilizamos esta herramienta, combinar o dividir un modelo digital de terreno. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de preproceso, insisto, volvemos a recortar esta parte de importar un archivo shapefile. Nosotros podemos importar un TIN, ya mencionamos que es un TIN generado con un sistema de información geográfica. Otro caso es importar la geometría de un modelo digital de terreno, en este caso como un TIN, lo cual es importar directamente el TIN generado con un sistema de información geográfica y exportarlo como un shapefile. Es decir, si tú tienes un TIN generado en un sistema de información geográfica, lo único que tienes que hacer es importarlo como un archivo shapefile. ¿De acuerdo? Entonces, es la manera en la cual nosotros empezamos a trabajar en Ciber. Cuando hablamos de condiciones hidrodinámicas, recuerden, es ahí donde nosotros vamos a ingresar la información que tiene que ver con el hidrograma de diseño. O en su caso, cuando nosotros conocemos un calado inicial de algún cauce que estemos analizando. Entonces, en condiciones hidrodinámicas están las siguientes pestañas. Condición de contorno, condición inicial, condición internas, fuentes y sumideros y las estructuras. ¿Ok? Más adelante vamos a ver este tipo de estructuras y vamos a ver estas pestañas que estemos analizando. Simplemente ahorita les recuerdo, es para que ustedes puedan observar dónde se encuentran estas pestañas. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de una condición inicial, obsérvese lo siguiente. Voy a compartir mi pestaña en Ciber. Ustedes siempre, default, van a trabajar en condiciones hidrodinámicas. ¿Ok? Para este curso. Nos vamos a datos, hidrodinámica y vamos a ver las condiciones iniciales. Obsérvese lo siguiente. Cuando yo le doy en condición inicial, quiero decir que yo pienso darle un calado inicial al cauce que esté analizando. Y este calado puede ser de dos maneras. Una, asignarle la cota de agua correspondiente o en su caso, asignarle la cota de superficie. ¿Ok? Una es como tal el calado o el tirante de agua que está en metros. Y bueno, la cota, igual, debemos entenderla que está en metros. Es decir, si yo tengo un levantamiento topográfico y conozco la cota de superficie libre del agua de dicho cauce, pues bueno, yo aquí tengo que asignarle cuál es esa cota del agua. ¿Ok? Entonces, generalmente, ingenieros, nosotros manejamos esta variable, cuota. ¿Ok? Pocas veces vamos a manejar calado. Pero bueno, si es un canal muy pequeño y conocen el tirante de agua, pues bueno, ingresan la información que corresponde. ¿De acuerdo?
Entonces, ya hemos visto el calado. Ahora bien, vamos a ver esta parte, insisto, en datos, hidrodinámica, y nos vamos a las condiciones de contorno. En las condiciones de contorno, nosotros vamos a ingresar lo que es el hidrograma, ¿ok? Entonces, en el hidrograma viene la entrada, que es el caudal total. Nosotros podemos ingresar un caudal total, un caudal específico, una cota de agua o un caudal escalonado. Entonces, aquí nosotros, obsérvese, si tenemos un hidrograma de diseño, ingresamos el caudal total y bueno, tenemos que ver el tipo de régimen, crítico, subcrítico o supercrítico. Esta parte del tipo de régimen no es más que analizar qué tipo digamos, la condición de Freud, por así decirlo. Dicho de otra manera, debemos de entender que las condiciones de entrada, pues existe la posibilidad de asignar un caudal total, un caudal específico, un caudal por unidad de ancho o una cota de agua. En otros casos, se exigirán los parámetros necesarios en función de que si el régimen es subcrítico, crítico o supercrítico. Esto se obtiene a partir de una ecuación. Entonces, se observa, tenemos que revisar la ecuación de la energía, que es la que nosotros utilizamos en Iber. Y bueno, aquí estamos analizando las variables. En este caso, debemos de revisar el tipo de régimen y lo único que quiero comentarles es lo siguiente. Un tirante crítico se presenta en una sección de control, es decir, cuando nosotros estamos analizando o estamos determinando el caudal o el gasto que pasa por dicha sección. ¿Ok? En un tirante crítico, el régimen es crítico, es decir, el número de Freud es igual a 1. En un régimen subcrítico, el número de Freud es menor a 1. Y en un régimen supercrítico, el cual se representa en algún cambio brusco de pendiente, el número de Freud es mayor a 1. Y por lo general siempre se va a presentar de esa manera. Es decir, cuando ustedes tengan una pendiente muy fuerte, el tirante crítico va a estar por encima del tirante analizado. Cuando ustedes tengan una pendiente muy suave en el cauce, ustedes van a estar en régimen subcrítico. Entonces, es esencial que nosotros podamos entender esta parte, podamos revisar la pendiente del cauce y entender qué tipo de régimen estamos analizando. Pero bueno, les explico. Cuando ustedes estén ingresando un caudal de diseño, vamos a manejarlo en el régimen crítico, subcrítico. ¿Ok? Entonces, aquí, obsérvese lo siguiente. En Iber, nosotros ingresamos el tiempo en segundos y el gas en metros cúbicos sobre segundo. ¿Ok? Entonces, no se me pierdan en esta parte. El tiempo segundos y el gasto en metros cúbicos sobre segundo. Es la manera que nosotros ingresamos el hidrograma en el programa Iber. Ahora bien, cuando hablamos de la salida, ¿qué quiere decir? En todo modelo bidimensional, cuando tú modelas, algo esencial que tú debes de tener es una delimitación de la zona de estudio. Una vez que tú ya delimitaste tu zona de interés, tú vas a ingresar en esta parte un hidrograma, es decir, un volumen de agua en el tiempo. ¿Ok? Para que pueda transitar en Iber, tú necesitas colocar una condición de salida. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde vas a descargar
dicho flujo. Entonces, tú ingresas una condición de salida. Entonces, obsérvese, tú ya estás ingresando, tienes tu cauce, el cauce va a transitar por medio de un hidrograma que tú ya estás representando. Y bueno, para que trabaje el programa, tú tienes que colocar una condición de salida. Esa condición de salida, insisto, dependerá de la pendiente del cauce que tengas. Es decir, puedes estar en un régimen supercrítico, crítico, o en su caso, en un régimen subcrítico. ¿Ok? Esa información nosotros la vamos a ingresar en esta parte. Todavía sigo, obsérvese, que sigo en condiciones hidrodinámicas y en condiciones de contorno. Condiciones de contorno, tenemos entrada, el caudal, y tenemos la parte de salida. Entonces aquí vamos a ver el tipo de régimen, supercrítico, crítico o subcrítico. ¿Ok? Cuando nosotros le damos en régimen subcrítico, nosotros podemos analizar por medio de una condición que podemos denominar como vertedor, podemos dar un nivel dado, podemos ingresar una curva de gasto de las siguientes maneras. ¿Ok? Generalmente, ingenieros, cuando ustedes estén realizando una modelación hidráulica, aguas abajo, lo que denominamos nosotros ya cuando descarga después del área de interés, nosotros conocemos el nivel que se presenta. Entonces, si tú ya sabes cuál es el nivel aguas abajo, simplemente tú puedes ingresar el nivel correspondiente. O en consecuencia, tú puedes ingresar, no sé, si tienes aguas abajo un vertedor, puedes ingresar la altura correspondiente a dicho vertedor. ¿Ok? Más adelante vamos a trabajar con estas herramientas, pero simplemente les estoy explicando en dónde se encuentra la información. Entonces, bien, ahorita ya vimos brevemente la parte hidrodinámica, condiciones iniciales, condiciones de contorno y la parte de condiciones iniciales. ¿Ok? Ahora bien, esta parte vamos a ver la rugosidad, que es esencial. Entonces, la rugosidad tiene que ver con el uso de suelo que nosotros estemos analizando. IBER trae por default, en este caso, usos de suelo y la rugosidad que ellos consideran. ¿Ok? Recordemos que este programa lo desarrolló el Instituto Flumen, está en España, y bueno, aquí al concreto, ellos lo llaman como hormigón, ¿ok? Y le dan un coeficiente de rugosidad de 0.018. Si yo estoy analizando un canal de concreto y de acuerdo a las especificaciones del proyecto me dice que la rugosidad es de 0.015, simplemente yo aquí puedo cambiarle 0.015. ¿Ok? Para guardarlo, le doy asignar superficies y me sale la siguiente pestaña. Los datos han cambiado. ¿Deseas grabarlos? Le dices que sí. Y le das terminar. Es como tú puedes cambiar el valor del coeficiente de rugosidad del uso de suelo que estés analizando. Si no sé, si yo deseo cambiar el nombre en lugar de hormigón, que se llame concreto, simplemente le doy en esta pestaña que es renombrar el uso de suelo. Y ahora puedo colocar concreto. ¿Ok? Entonces, concreto, le doy a aceptar y simplemente le doy terminar. ¿Ok? Si yo deseo agregar otro uso de suelo,
simplemente le tengo que dar en esta pestaña, nuevo uso de suelo, y puedo colocar un ejemplo. Vamos a decir, cauce sabinal, por así decirlo. Cauce sabinal, le doy a aceptar y la rugosidad se le ingresa. ¿Ok? Yo estoy diciendo que el cauce sabinal tiene una rugosidad de 0.03. Le doy a asignar superficies y guardar y terminar. ¿Ok? Es muy importante que le demos asignar superficies y guardar para que guarde como tal el uso de suelo que hemos creado nosotros. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a ingresar todos los usos de suelo de nuestro interés. ¿Ok? O en su caso, si ya no deseas tenerlo, pues simplemente lo borramos. Entonces, les estoy mostrando las pestañas esenciales que nosotros vamos a utilizar en este curso. Asimismo, nosotros contamos con la parte de procesos hidrológicos. En datos, nos vamos a datos, procesos hidrológicos y definición de hietograma. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí vamos a ingresar un hietograma de interés. Simplemente, bueno, no me voy a adelantar porque vamos a ver un ejercicio en donde ingresemos dicho hietograma. Pero les muestro las pestañas en las cuales se encuentran. Proceso, definición de hietograma, está la parte de asignación de hietograma y también se encuentra la parte del método de pérdidas. Cuando nosotros realizamos el proceso lluvia-escurrimiento en Iber, tenemos que considerar las pérdidas por infiltración. Entonces, hay 4 métodos en Iber. Está el Orton, el modelo lineal, el GreenAm y el SCS. Generalmente nosotros utilizamos el SCS, que tiene que ver con el número de curva, de acuerdo al tipo de suelo, vegetación y edafología de nuestra zona de estudio. ¿Ok? Entonces, bien, el método de pérdida y bueno, vamos a ver dentro de las condiciones hidrodinámicas, dentro también del preproceso, recordemos, está la parte de datos del problema. ¿Ok? En datos del problema están los parámetros del tiempo, es decir, yo aquí voy a ingresar el tiempo máximo de simulación. Es decir, si yo deseo tener una simulación de 1 hora, pues simplemente coloco 3.600 segundos y quiero, en este caso, intervalos de resultados a cada, puede ser a cada 5 minutos, a cada 10 minutos. Bueno, aquí yo tengo que ingresar los minutos en segundos. Es decir, yo estoy analizando a cada 10 minutos, pues ingreso esta parte de el intervalo de resultados, ¿ok? Cada 5 minutos, pues ingreso lo correspondiente a segundos. Y en general, yo voy a ingresar el número de procesadores que yo tenga. Y bueno, estos esquemas, el CFL tiene que ver con el número de Courant. Generalmente, el número de Courant para la modelación bidimensional va a oscilar, aquí nos da una definición, y tiene que ser menor que 1. Entonces, nosotros vamos solamente a cambiar o vamos a manejar un rango de número de Courant de 0.45 a 0.6. Alguien me podría decir, oye, es ingeniero, ¿y por qué manejas esos datos? Bueno, mediante experiencia, mediante unos artículos que he tenido la oportunidad de leer, nos hace mención que cuando nosotros realizamos una modelación en Iber, ese es el rango del número de Courant que hacen que recomiendan utilizar. ¿Ok? Y bueno, el incremento de tiempo máximo lo vamos a dejar por default, no vamos a mover nada. En esta parte de resultados, nosotros podemos agregar
o quitar las variables de interés que estemos o que deseemos obtener, ¿okay? Como lo es el calado, insisto, es el tirante de agua, la velocidad, el caudal específico, la cuota de agua, el número de Froude, el diámetro crítico, tensión en el fondo y todas las variables, ¿ok? Yo les recomiendo que cuando estén realizando los primeros modelos en Niver, dejen por default las variables que vienen, ¿ok? Para que no haya problemas. La peligrosidad personalizada tiene que ver cuando nosotros, recordemos, cuando le estaba mostrando la diapositiva de inundaciones, nosotros podemos generar mapas de peligrosidad en Niver. Simplemente tenemos que habilitar y colocar, digamos, el tipo de peligrosidad. Es decir, yo aquí podría colocar una peligrosidad baja, es decir, y la peligrosidad baja, ¿con qué la considero? Bueno, puedo decir que tirantes menores a 0.20 y velocidades menores a 0.5 y la relación de tirante-velocidad, pues me va a dar una peligrosidad baja. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo hacer una clasificación del tipo de peligrosidad. ¿Ok? Entonces, estas tablas, obsérvese, revisen la diapositiva en la cual nosotros tenemos un ejemplo de una tabla que generó un compañero de maestría. Y no solamente existe esa, sino hay muchas tablas en las cuales nosotros podemos ingresar el tipo de peligrosidad, ingresamos la información y cuando nosotros nos vayamos a resultados, vamos a obtener un mapa de peligrosidad de nuestra simulación. Esas son las ventajas de utilizar el programa IPE. ¿Ok? Entonces, generalmente lo tenemos desactivado, pero insisto, si ustedes tienen una tabla de peligrosidad, de acuerdo a la zona que estén analizando, pues bueno, ustedes van a ingresar. Muy bien. Desactivado. Y la turbulencia, no nos vamos a meter a esta parte, puesto que es, involucra, ya lo analizamos en el curso avanzado de IBER, pero bueno, se cuenta con turbulencia, con sedimentos también, podemos analizar sedimentos en suspensión y de transporte en fondo, vía intensa de desagüe. Les voy a explicar brevemente qué es esta parte de vía intensa de desagüe más adelante. La brecha que la utilizamos cuando nosotros realizamos una rotura de presas, ¿sí? Que tiene que ver con un desbordamiento de una presa para ver la llanura de inundación aguas abajo de la zona de estudio. Bueno, también se cuenta con calidad de aguas. Podemos ingresar la información. Si nosotros tenemos estas variables, nosotros podemos ingresar, en este caso, la información correspondiente para ver la calidad de agua en nuestro cauce. ¿Ok? Bueno, el oleaje no lo vamos a ver en este curso. Sin embargo, la hidrología, sí, esta parte de hidrología, tenemos hietogramas. Generalmente vamos a ingresar un hietograma de diseño para ver el proceso lluvia-escurrimiento en nivel. Básicamente esos son los parámetros a grandes rasgos en los datos que nosotros ingresamos en el programa IPE. Para entenderlos de mejor manera, pues tendríamos que hacer un ejercicio que más adelante vamos a empezar a realizarlos. Les muestro otra vez la diapositiva. Vamos a ver cuando nosotros generamos una rotura de presas. En Niver existe la opción de simular la formación de brechas cuando se produce una rotura de una presa o balsa o dique o estructura de contención. Entonces, para
generar esto, nosotros nos tenemos que ir a la parte de datos, brecha y definición de brecha. Entonces, en definición de brecha, nosotros ingresamos los parámetros esenciales, los cuales son los siguientes. ¿Ok? Datos, me voy a brecha, definición de brecha, y bueno, me aparecen los siguientes datos. Me gustaría ver un ejemplo de rotura de presas con ustedes, siempre y cuando no se atrasen con las tareas y bueno, vayamos a la par y se cumpla con el temario de este curso, ¿ok? Para que les ponga un ejemplo muy sencillo de una rotura de presas. Entonces, bien, recordemos, todo lo que estoy explicando, ingenieros, ya en las presentaciones lo coloco nuevamente para que pueda entenderse de mejor manera. Insisto, dentro de los datos del cálculo, aquí explico los parámetros del tiempo, la simulación, el instante inicial que tiene que ver, y bueno, el esquema numérico estable que tiene que ver, en este caso, con el número de cura. Entonces, ya no me voy a detener esta parte, son las definiciones, a qué le denominamos tiempo máximo, a qué le denominamos intervalo, a qué le denominamos incremento de tiempo máximo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros realicemos la simulación en Iber, bueno, nos tiene que aparecer una pestaña como esta, en donde nos haga mención que la simulación se realizó de manera satisfactoria. ¿Ok? Si no aparece esa mención, quiere decir que estamos haciendo algo mal y tenemos que revisar, pues, en qué estamos fallando. Una vez que nosotros hayamos realizado la simulación de manera satisfactoria, ahora sí nos vamos a la parte de postproceso. Todo lo de arriba es preproceso, lo que sigue es postproceso. ¿Qué tiene que ver el postproceso? Bueno, en el postproceso nosotros visualizamos los resultados, en el cual podemos generar perfiles, podemos generar secciones, podemos generar animaciones, tablas y gráficos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a generar hidrogramas, en donde nosotros vamos a ver la evolución espacial de una variable a lo largo de un corte o la evolución temporal en un punto. Asimismo, vamos a revisar cortes, integración de valores. Y bueno, nosotros aquí también vamos a exportar la información de nuestro, en este caso, de nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, estas pestañas se las voy a explicar cuando nosotros estemos ya analizando un resultado en postproceso para que sea entendible de mejor manera. ¿Ok? Pero bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio en Iber para que ustedes puedan, digamos, entender y empezar a manejar el programa. Ahorita vamos para allá. Esta parte de la generación de mallas, vamos a explicarla con un ejercicio, ¿ok? Ahorita recuerden, solamente les expliqué de manera general los pasos. Insisto, estos también los vamos a revisar cuando ya vayamos a generar un ejercicio, como es este caso. Obsérvese lo siguiente. Vamos a analizar un canal de concreto muy sencillo. Primero, vamos a generar una geometría en Iber y posteriormente les voy a enseñar el proceso de importar un archivo Shapefile. Aquí, ingenieros, yo les estoy colocando el procedimiento para que ustedes puedan realizar este ejercicio. Entonces, primero vamos a guardar el proyecto, vamos a asignar las coordenadas, vamos a dibujar el canal, vamos a crear NURBS, vamos a agregar las condiciones de contorno, lo que vimos que es el hidrograma, y la condición de salida, ya sea régimen subcrítico o supercrítico. Vamos a agregar una condición inicial, vamos a agregar la rugosidad, vamos a generar la malla, vamos a dar los datos del problema, vamos a calcular,
Vamos a irnos a postproceso, vamos a visualizar los resultados y vamos a exportar los resultados. ¿Ok? Entonces, estos son los datos del problema. Este canal, como condición inicial, tiene un tirante de 20 centímetros. Tiene un caudal constante de 0.5 metros cúbicos sobre segundo. Y como condición de salida, se tiene un tirante constante de 20 centímetros. Asimismo, la rugosidad del concreto es de 0.016 y vamos a considerar una pendiente de 0. Nota, la creación de la geometría en color rojo se realizará en un nuevo layer. Ahorita les voy a explicar esta parte de un nuevo layer. Nosotros vamos a abrir el programa Iber. Recuerden, solamente tengo que ir a inicio. Iber, ya sea la versión que ustedes estén utilizando. ¿Ok? Una vez que lo tengan abierto, ahora sí vamos a crear la geometría. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, de acuerdo al procedimiento, vamos a guardar el proyecto. Simplemente le doy guardar, salvar proyecto y busco la carpeta de trabajo. En este caso, ustedes deberán crear una carpeta de trabajo. Y bueno, yo aquí obsérvese que tengo una serie de carpetas. Voy a irme a la carpeta correspondiente, ejercicios clase. Bueno, yo aquí creo una subcarpeta que la denomino ejercicio canal. ¿Ok? Dentro de esa carpeta ya coloco el ejercicio canal. Yo lo nombro de esa manera. Ustedes pueden nombrarlo como ustedes gusten. ¿Ok? El tipo de archivo es .hit. Entonces le doy guardar. ¿Ok? Entonces guardo el nombre del ejercicio. De acuerdo al procedimiento, ahora voy a asignar las coordenadas. Primero vamos a empezar con las coordenadas en color negro. Todos tienen que abrir su presentación y obsérvese, estas son las coordenadas en color negro. Vamos a ingresar la coordenada 000 y todas las coordenadas marcadas en color negro. Posteriormente vamos a ingresar las coordenadas en color rojo. Obsérvese lo siguiente, ingenieros. Aquí nos hace mención que la creación de geometría en color rojo se realizará con un nuevo layer. ¿Cómo agregamos un nuevo layer en Iber? Obsérvese. Nosotros, cuando abrimos Iber, tenemos esta pestaña, que es la pestaña de capas. Y aquí viene el layer 0, que es el layer por default. Si yo quiero agregar un nuevo layer, simplemente le doy crear nueva capa o nivel de raíz y lo voy a denominar, en este caso, Geo2. Yo aquí puedo cambiarles el nombre. Simplemente aquí, si quiero cambiar el nombre del layer 0, le doy clic derecho y le digo renombrar. Y aquí es Geo 1, Geometría 1. Obsérvese lo siguiente. Si yo quiero trabajar en el Geo 2, simplemente le tengo que dar clic. O Geo 1, simplemente le doy clic. Entonces, yo ya he creado los dos layers con los cuales voy a trabajar. ¿Ok? Estoy en Geo 1, le doy clic y ahora sí voy a empezar a ingresar las coordenadas en color negro. ¿Ok? Insisto, si les aparece de esta manera, simplemente le dan utilidades, capas y grupos. ¿Ok? Y ya les aparece en automático. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros hemos creado las capas, ingenieros, ahora sí vamos a asignar las coordenadas correspondientes. Ojo, para ello, yo les recomiendo que cuando estén tomando un curso, tengan dos pantallas, para que en una, ya sea que utilicen una tableta y su computadora o su celular y la computadora, ¿no? Para que puedan ver el PDF en una y puedan realizar el ejercicio en su laptop. ¿Ok? Entonces, insisto, estamos en la diapositiva, en la página 27 del tema 3.4. Vamos a ver el ejercicio 1, canal de concreto. Ahora bien, la primera coordenada que nosotros debemos de ingresar es 000. ¿Cómo ingresamos dicha coordenada? Vamos a ingresar las coordenadas X, Y, Z de la Geo 1. ¿Ok?
que son las de color negro. Entonces, para ingresar las coordenadas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a geometría, crear punto. Obsérvese lo siguiente. Yo puedo insertar el punto en donde desee, pero si quiero colocar las coordenadas, me tengo que ir a la parte inferior donde dice orden y aquí tengo que ingresar las coordenadas 0,0,0. Y aquí sí le voy a dar enter, 0,0, enter, y obsérvese, ya me ingresó la coordenada correspondiente a ese punto. El segundo punto es 1.5,0,0. Le doy enter y el tercer punto es 6,0,0. ¿Ok? He ingresado los primeros puntos. Posteriormente me voy a los siguientes. En este caso sería 0,1,0. ¿Ok? Estoy ingresando un dato en el eje de las Y. ¿Ok? Recuerden, X, Y y Z. Entonces, ingreso. Ahora voy al siguiente punto, que es de 1.5,1,0. Enter. De ahí el siguiente es 6,1,0. De ahí voy a los siguientes, que es 0,4,0. Y el siguiente es de 1.5,4,0. ¿Ok? Yo ya ingresé los puntos del layer Geo1. ¿Ok? ¿Cómo voy? Para poder terminar, obsérvese que todavía sigue activado, digamos, ese icono. Le tengo que dar Escape, que es el Enter. ¿Ok? Ahora bien, yo ya ingresé los puntos. Ahora, ¿cómo voy a dibujar el canal? Obsérvese lo siguiente. Yo tengo que irme a geometría, crear línea recta. ¿Ok? Me voy a acercar y para poder unir estos dos puntos, tengo que darle clic derecho al mouse, contextual, juntar o control A. Y obsérvese que ahora cómo me aparece el icono. Entonces aquí ya puedo unir los puntos. Me acerco al punto de interés, le doy clic, me acerco al otro punto, le doy clic y así sucesivamente voy empezando a unir los puntos. Obsérvese, le doy clic, le doy clic, le doy clic, 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 clic. Obsérvese, le doy escape y aunque yo le dé escape, todavía sigue activado. Para desactivarlo tengo que darle 2 veces, pero bueno, aquí me falta una línea. Le doy clic, le doy clic, le doy escape y le vuelvo a dar escape. Y ya se desactivó. Ojo, aquí me falta otra línea. Si me equivoqué, nuevamente le doy geometría, crear línea, clic derecho al mouse, contextual, juntar o control A. Aparece de esta manera el cursor. Le doy clic, le doy clic, le doy escape, le doy escape para terminar. Entonces, yo ya creé los puntos y la línea del primer layer. ¿Ok? Posteriormente, yo tengo que crear las coordenadas del siguiente, digamos, del Geom 2. Entonces, para ello, una vez que yo ya creé el Geom 1, ahora sí me voy al Geo 2. Obsérvese, lo activo, le doy clic en el Geo 2 y nuevamente me voy a geometría, crear punto. Ahora, para el Geo 2, la coordenada es 0,0,1. Le doy enter. Para el siguiente es 1.5,0,1. Le doy enter. Para el siguiente es 6,0,1. Le doy enter. El siguiente sería 0,1,1. Enter. De ahí 1.5,1,1.
1, enter, 6,1, 1, enter, 0,4, 1, enter, y el último es de 1.5, 4, 1, y le doy enter. Ok, no se visualiza, le doy escape. ¿Y cómo voy a visualizar esos puntos creados? Yo tengo aquí un icono que dice rotación libre. Si yo le doy en rotación libre, obsérvese lo siguiente. ¿Sí? Ahí están los puntos. ¿Ok? Los puntos que yo ya creé del layer GO2. ¿Ok? Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer de esos puntos es unirlos. ¿Cómo voy a unir esos puntos? Obsérvese lo siguiente. Yo sigo, le doy, me posiciono más o menos. Puedo rotarlo de cualquier manera y si quiero que la rotación se quede fija, ejemplo, si quiero que se quede de esta manera, yo simplemente le tengo que dar clic, 2 veces clic. ¿Ok? Obsérvese, lo repito, ya que estoy aquí, le doy clic y ya se queda de manera fija. Posteriormente yo les voy a dar escape para que yo pueda hacer la edición o en su caso agregar las líneas que van a unir los layer GO1 y GO2. Obsérvese, sigo en GO2, le doy geometría, le doy crear, línea. Ahora sí, me aparece de esta manera, le doy clic derecho, contextual, juntar o control A. Ahora sí, yo empiezo a unir, en este caso, obsérvese, le voy a dar clic y le voy a dar clic. Aquí yo le voy a dar escape. Simplemente lo único que estoy haciendo es unir, en este caso, el GO1 y el GO2. Obsérvese para darle la forma al canal. GO1 y GO2. ¿Ok? Entonces, empiezo a unir las líneas, por eso lo coloqué de esta manera para que fuera mucho más fácil que yo pudiera unir las líneas. Y aquí simplemente empiezo a darle la forma al canal. ¿Ok? Entonces, sigo, trato de darle la forma al canal. Obsérvese. Y ya. Ok, para terminar le doy escape y empiezo a rotar. Ok, otra vez activo la rotación. Y obsérvese, aquí yo ya dibujé mi canal. Ok, entonces es la manera en la cual yo estoy trabajando. ¿Sí? Obsérvese lo siguiente. Si yo le doy clic en el GO2 y desactivo en donde aparece el foco, le doy clic, se desactiva el GO2, la geometría 2, ¿sí? Y nada más puedo trabajar la geometría 1. También, si yo desactivo la GO1, puedo activar simplemente la GO2. Para mi caso, simplemente la GO2 es para darle la forma al canal. Es lo único, para eso lo utilicé, pero mi base es con la GO1. Entonces, yo ahorita, para beneficio y que no me confunda, voy a desactivar el GO2, pero ya lo creé previamente. ¿Ok? Le doy clic derecho, rotar y puedo colocarlo en el plano XY original. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso que van a hacer. Recuerden, hay que darle guardar y bueno, es como nosotros lo obtenemos. Recuerden, sigue GO2, pero bueno, yo aquí ya lo desactivé. Más adelante lo voy a activar. Otra cosa que les muestro es lo siguiente. Si accidentalmente yo me equivoqué y obsérvese, yo creé los puntos y accidentalmente creé estos, pues bueno, solamente le doy escape, recordemos, le doy en geometría, borrar,
puntos o puedo crear todos los tipos. ¿Ok? Como son puntos, simplemente le doy clic y selecciono los puntos. Obsérvese que se colocan en color rojo. Le doy Escape. Bueno, ya se borraron. ¿Ok? Es lo mismo con las líneas.